Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es funciones. En este caso vamos a ver las gráficas de las funciones cuadráticas, valor absoluto y raíz cuadrada. Tenemos la función cuadrática. Es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia. F de x que va a ser igual a por x al cuadrado más b por x más c. En este caso tenemos una función cuadrática donde el exponente de una variable es el 2. Tener presente que esta es la forma de una función cuadrática, donde el valor de a, b y c pertenece a los números reales. La gráfica de esta función es una curva llamada parábola, que tiene como vértice v, que está formado por las coordenadas h, k, donde el valor de h va a ser igual a menos b sobre 2 veces a, y el valor de k va a ser la función, en este caso de h. También tenemos, completando cuadrados, podemos dar la siguiente forma a la función cuadrática. F de x que va a ser igual a multiplicado por x menos h al cuadrado más k. En este caso, donde h y k van a pertenecer a las coordenadas del vértice de la gráfica. Vamos a ver la gráfica de una función cuadrática. Tenemos el caso 1. Por ejemplo, tengo la función f de x que es igual a por x menos h, todo eso elevado al cuadrado más k. En este caso, esto también viene a ser una función cuadrática. Nuestra gráfica viene de la siguiente forma, donde nuestro vértice, en este caso, debería ser h, k, que lo tengo en este punto. Esta gráfica de acá se le llama parábola. Su vértice viene a ser el punto más bajo de la gráfica, viene a ser este punto, representado por las coordenadas h, k, donde h pertenece al eje x y k pertenece al eje y. Ahora, tenemos que tener presente que hay dos tipos de curvas, uno que va en dirección hacia arriba y otro que va en dirección hacia abajo a partir de su vértice. Depende de cierto valor para que vaya hacia arriba o para que vaya hacia abajo. En este caso, observo yo el valor de a que acompaña el x al cuadrado. En este caso, el valor de a es mayor a 0. Si observo que a es mayor a 0, la gráfica se va hacia arriba. Entonces ubico el punto que viene a ser el vértice y a partir de ese vértice me voy hacia arriba. Entonces, esa vendría a ser la gráfica cuando el valor de a es mayor a 0. En este caso, observo que el valor de k es el mínimo valor de la función. En este caso, si tú analizas la función, en el eje y, el mínimo valor que va a tomar mi función va a ser el punto k. Entonces, a partir del punto k es el mínimo valor que toma la función. En este caso, los valores de y. Y el máximo valor sería hasta más infinito. De la misma forma, en el caso 2, yo tengo mi función cuadrática f de x, que es igual a por x menos h elevado al cuadrado más k. En este caso ubico el punto el punto v, que viene a ser el vértice, formado por las coordenadas h, k. Ahora, si observo que el valor de a que acompaña a este valor cuadrático es menor a 0, entonces el gráfico se va hacia abajo. Entonces, a partir de ese vértice trazo hacia abajo. Entonces, tener presente cuando el valor de a es positivo, me voy a la gráfica hacia arriba a partir del vértice, y cuando el valor de a es negativo, el gráfico es hacia abajo a partir del vértice. En esta parte yo puedo observar que k es el máximo valor de la función. En este caso, analizando el eje y, el máximo valor que va a tomar va a ser k. Y los demás valores va a ir hasta menos infinito. Vamos a ver el análisis de la gráfica de la función cuadrática según su discriminante. Tengo mi función cuadrática f de x que es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Ahora, teniendo presente que este valor de a, recuerda que acompaña al valor cuadrático. En este caso acompaña al x al cuadrado. Cuando el valor de a es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba. A partir del vértice se va hacia arriba. Tener presente cuando el valor es mayor a 0, o sea, un número positivo. Ahora, de acuerdo a su discriminante, podemos ubicar el punto del vértice en el gráfico. En este caso, si el discriminante es mayor a 0, yo voy a observar que el punto que esté del vértice está por debajo del eje X. Si observo que el discriminante es igual a 0, el punto del vértice va a estar en el eje X. Y si el discriminante es menor a 0, el punto del vértice está por encima del eje X. Entonces, tener presente todas esas ideas, sobre todo con el discriminante. En este caso, de acá analizamos que el dominio va a ser todos los números reales. Como te puedes percatar, la gráfica se va a abrir
indefinidamente y se va hasta más infinito en el eje Y. Entonces, mi dominio para una ecuación cuadrática siempre va a ser los números reales. Y el rango va a ser desde el punto más bajo, en este caso el gráfico, hasta más infinito. En este caso el punto más bajo viene a ser el valor de k. El valor de k se va hasta más infinito. Entonces el rango sería de k hasta más infinito. Como te puedes percatar aquí, si quiero hallar el rango, el punto más bajo va a ser el punto k. En este caso se nota que el mínimo valor de la función va a ser el valor de k. Como el mínimo valor de la función es k, desde ese punto k me voy hasta más infinito y eso viene a ser el rango de la función. Ahora veamos el otro caso. Tengo la función cuadrática f de x que es igual a por x al cuadrado más b por x más c. En este caso el valor de a que acompaña el x al cuadrado es menor a 0, o sea un número negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces a partir del vértice, como el valor de a es menor a 0, me voy hacia abajo, se abre hacia abajo. De la misma forma aquí, se va hacia abajo. También de la misma forma, se va hacia abajo a partir siempre del vértice. Ahora, si yo tengo que el discriminante en la función cuadrática es mayor a 0, el vértice está por encima de x. Si el discriminante es 0, el vértice está en el eje x. Y si el discriminante es menor a 0, el vértice está debajo del eje x. Acá en esta gráfica yo puedo decir que el dominio va a ser todos los números reales. Tener presente que para una función cuadrática el dominio siempre es todos los números reales. Y el rango va a ser el punto k. Como en la gráfica se va hacia abajo en los tres casos, el punto máximo en este caso sería el valor de k. Y se iría hasta menos infinito. Entonces el rango sería desde menos infinito hasta el valor de k, en este caso cerrado. Entonces yo puedo observar que el máximo valor de la función va a ser el valor de k. Vamos a ver la intersección de los ejes coordenadas. En la gráfica podemos observar que hay intersecciones en el eje x y en el eje y. Vamos a ver cómo se halla esos puntos de intersección. Primero la intersección en el eje x. Para calcular los puntos de corte o intersección en el eje x, se iguala el valor de y a 0, o sea, hacemos que y sea 0. Es decir, tengo mi función cuadrática a x al cuadrado más b por x más c. Eso lo igualamos a 0. Igualando a 0, hacemos el desarrollo y obtenemos las raíces. Recuerda que esto viene a ser una ecuación cuadrática. Obtenemos las raíces x1 y x2. Entonces los puntos de corte vendría a ser x1, 0 y x2, 0. Ahora, si yo quiero ver la intersección en el eje y, entonces lo que vamos a hacer es calcular los puntos de corte, o sea, la intersección con el eje y, el x se va a igualar a 0. Entonces, lo que hacemos simplemente en mi función cuadrática, y igual a x al cuadrado más b por x más c. El valor de x se iguala a 0 para ver el punto de corte en y. Entonces, podemos concluir aquí, reemplazando x en 0, podemos concluir que y va a ser igual a c. Entonces, el punto de intersección aquí va a ser el punto 0, c. Recuerda que x es 0. Entonces, y sería c. El punto de intersección va a ser 0, c. Entonces, esta es la forma para ver los puntos de corte de mi gráfico en el plano cartesiano. Intersección de una función cuadrática en una función lineal. Para ver yo un punto de intersección entre una función cuadrática y una función lineal, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la función lineal f de x que es igual a m por x más n. Viene a ser función lineal. Y g de x que es igual a x al cuadrado más b por x más c, que viene a ser mi función cuadrática. Para calcular los puntos de intersección de las dos funciones se debe igualar. Tener presente que cuando queremos hallar los puntos de intersección, las dos funciones se igualan. Entonces, una vez que hallamos x, reemplazamos en cualquiera de las funciones para calcular y. Entonces, al igualar las funciones, hallamos el valor de x. Una vez que hallamos el valor de x, reemplazamos en cualquiera de las funciones. Tenemos tres casos. El caso 1, cuando una recta es secante a una parábola, o sea, le cruza la parábola, hay dos puntos de corte. Además, el discriminante es mayor que 0. En este caso, cuando sucede esto, tengo mi parábola, que viene a ser la función cuadrática. Se traza una recta secante y cruza en dos puntos. Tener presente que esto sucede cuando el discriminante es mayor a 0. Entonces, para yo hallar esos dos puntos de intersección, lo que voy a hacer es igualar mi función con la función lineal. A partir de eso, puedo hallar los puntos de intersección. Vamos a ver el segundo caso.
cuando la recta es tangente a la parábola. Hay solamente un punto de corte. Además, el discriminante es igual a 0. Cuando tengo mi función cuadrática y se traza una recta, que en este caso es tangente y choca en un punto. Ese único punto de corte va a existir cuando el discriminante va a ser igual a 0. Entonces, cuando yo igualo mi ecuación o mi función cuadrática con mi función lineal, va a haber solamente un solo valor para x. Pero esto se va a cumplir, no te olvides, cuando el discriminante es igual a 0. Tenemos un tercer caso. Cuando la recta y la parábola no se cortan, el discriminante es menor que 0. En este caso, si yo tengo mi función cuadrática y mi función lineal, si tú puedes observar, no hay un punto de intercepción, un punto de corte. Entonces quiere decir que el valor de x va a pertenecer al vacío. Entonces, cuando tú vas a igualar estas dos funciones, no va a haber un valor específico para x. Esto se cumple cuando el discriminante va a ser menor a 0. Vamos a ver la función valor absoluto. Es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia. F de x, que es igual a multiplicado por el valor absoluto de x menos h más k. De aquí yo puedo hallar el vértice. El vértice va a ser igual a las coordenadas h, k. Para yo hallar el dominio de mi valor absoluto, tener presente que siempre va a ser todos los números reales. Y para hallar el rango, en este caso de la función en un valor absoluto, tenemos que tener presente el valor de k. Si este valor de a que multiplica el valor absoluto es mayor a 0, o sea un valor positivo, el rango va a ser de este punto k hasta más infinito. Pero si observo que el valor de a es menor a 0, el rango de la función va a ser de este menos infinito hasta k. En este caso, en el punto k va a ser cerrado. Vamos a ver una gráfica especial para el valor absoluto. Si tengo la función f de x que es igual al valor absoluto de x, su gráfica viene a ser, en este caso, la función y, o en este caso f de x que viene a ser y igual al valor absoluto de x, su gráfica viene de la siguiente forma, en forma de una v, donde esto va a ser el valor absoluto de x. Y si yo tengo la función f de x que es igual a menos valor absoluto de x, su gráfica viene a ser, como es valor negativo, su gráfica es hacia abajo. Como te puedes percatar, sigamos esta regla. Si el valor de a es mayor a 0, o sea un valor positivo el que multiplica el valor absoluto, la gráfica se va hacia arriba. Y si es un valor negativo el que multiplica el valor absoluto, la gráfica se va hacia abajo. Vamos a ver la gráfica de la función. Acá por favor corrijan, es la función valor absoluto. Tenemos los casos. Tengo la función f de x que es igual a multiplicado por el valor absoluto de x menos h más k. En este caso tenemos que analizar siempre el valor de a. Si el valor de a es mayor a 0, la gráfica se abre hacia arriba. Entonces, nosotros sabemos el vértice que es h, k. Ubicamos el vértice h y k. A partir de ese vértice, como me dicen que el valor de a es mayor a 0, la gráfica se va hacia arriba. Entonces trazo una forma de v mi gráfica del valor absoluto. Tener presente que el gráfico del valor absoluto viene a ser una v. A partir de ese punto me voy hacia arriba en forma de v. Ahora, esto vendría a ser la gráfica de la función f de x que es igual a por x menos h más k. En este caso, x menos h está en valor absoluto. Aquí, de la gráfica, yo puedo hallar su rango. En este caso, tener presente que el dominio viene a ser todos los números reales. En este caso, el rango viene a ser del punto mínimo de la función, que viene a ser k, y veo que de k el gráfico se va hacia arriba. Entonces, el rango sería desde k hasta más infinito. En este caso notamos que el mínimo valor que va a tener la función, en este caso el mínimo valor que toma la función en y, va a ser el valor de k. Ahora, si tengo la función f de x que es igual a multiplicado por el valor absoluto de x menos h más k, donde el vértice va a ser h, k. Si observo que el valor de a que multiplica el valor absoluto es menor a 0, la gráfica se abre hacia abajo. Entonces, del vértice me voy hacia abajo, la gráfica se va hacia abajo. Entonces acá yo puedo observar que el vértice h, k está formado por h y k. Entonces mi gráfica se va hacia abajo, donde yo puedo decir que el dominio va a ser todos los números reales, y el rango. El rango va a ser desde menos infinito hasta el valor de k. Eso viene a ser el rango de la función. En este caso vemos que el máximo valor que dé la función va a ser k. O sea, el máximo valor de la función en los valores de k, en los valores de y, va a ser el punto k. Ese va a ser el máximo valor y el menor valor posible va a ser menos infinito. Entonces, menos infinito hasta acá viene a ser el rango de mi función
de valor absoluto. Vamos a ver la intersección con los ejes de coordenadas. La intersección de los ejes, en este caso la intersección en el eje X. Para determinar el punto de intersección en el eje X se iguala el valor de Y a 0. Entonces, si yo quiero ver la intersección en X, no te olvides, Y se va a ser igual a 0. Entonces, reemplazaría la función A por X menos H, valor absoluto más K, igual a 0. Despejando, tendría que el valor absoluto de X menos H es igual a menos K sobre A, donde K pasa al otro lado negativo y A pasaría a dividir. Entonces, esto vendría a ser una ecuación con valor absoluto. Resolviendo esta ecuación de valor absoluto, calculamos las raíces x1 y x2. Entonces, los puntos de corte vienen a ser x1, 0 y x2, 0. Ahora, para hallar la intersección en el eje Y, lo que vamos a hacer es igualar el valor de x a 0. Entonces, igualando el x a 0, tendría que Y va a ser igual a multiplicado por el valor absoluto. En este caso, en vez de x, coloco 0. 0 menos h, valor absoluto más k. Donde tendría que Y va a ser igual a por el valor absoluto de menos h más k. Desarrollando esto, obtendría el valor de Y. Entonces, el punto de corte o intersección en Y va a ser el punto 0, y sub 0, donde y sub 0 va a ser un valor que tome y. Vamos a ver ahora la función raíz cuadrada. Es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia. F de x, que va a ser igual a multiplicado por la raíz cuadrada de x menos h más k. En este caso debemos determinar su vértice, que está formado por h y k. Tener presente aquí que h, como acá es menos, cambia de signo, vendría a ser h. Y el valor de k se mantiene con todo y signo. Eso se completando para la ecuación cuadrática y mi ecuación con valor absoluto. Perdón, con las funciones cuadráticas y las funciones con valor absoluto. Entonces, ubicando el vértice, que viene a ser este punto formado por h, k, mi gráfica para la raíz cuadrada va a ser esa curva. Viene a ser esta curva indefinidamente. Eso viene a ser la gráfica de la raíz cuadrada. El dominio de la función. Para yo hallar el dominio de una función raíz cuadrada, simplemente analizo el valor que está dentro de la raíz cuadrada. Tengo la función f de x que es igual a raíz cuadrada de x menos h más k. Entonces, la cantidad subradical debe ser mayor o igual a 0. Entonces, para yo hallar el dominio de una raíz cuadrada, tengo que analizar el valor que tiene dentro de la raíz. En este caso, x menos h mayor o igual a 0. Acá puedo decir que x va a ser mayor o igual a h. Haciendo mi gráfica, observo que como x es mayor o igual a h, me voy hasta más infinito. Entonces, el dominio para esta función sería h cerrado hasta más infinito. Para yo hallar el rango, en este caso, parto yo de mi radical. En este caso, yo sé que la radical tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, una vez que tenga eso, le debo dar la forma de la función f de x. Entonces, al subradical raíz cuadrada de x menos h mayor o igual a 0, lo que voy a hacer es darle la forma, multiplicarlo por a. Entonces, a 0 sería a por 0, 0. En este caso, si el valor de a es mayor a 0, me voy hasta más infinito. Si el valor de a es menor a 0, cambia de dirección. Vamos a ver la gráfica de la función cuadrática. Tenemos casos. Por ejemplo, tengo la función f de x que es igual a por la raíz cuadrada de x menos h más k. De la misma forma, el valor de a que acompaña a la raíz, si es mayor a 0, la gráfica se abre hacia arriba. En este caso tenemos dos funciones, donde el vértice ya sabemos cómo hallamos, el punto h, k. Ahora, tener presente aquí que para la gráfica de una función cuadrada se puede abrir hacia arriba o hacia abajo, o también puede abrirse a la derecha o también a la izquierda, tanto como para arriba como para abajo, derecha, izquierda. Eso depende de dos características. En este caso el primer valor que viene es a mayor a 0. Si a es mayor a 0, es el que acompaña a la raíz, la gráfica se va hacia arriba. Ahora hay que ver si se va a la derecha o a la izquierda. ¿De quién depende eso? De la igualdad de h con k, que lo llamo para el dominio. Si yo observo que x va a ser mayor o igual a h, como x es mayor o igual a h, mi gráfica se va a la derecha. Entonces viene a ser hacia arriba y a la derecha. Si observo ahora que el valor de a va a ser mayor a 0, o sea, se va hacia arriba, y en este caso el valor de x es menor o igual a h. Como es menor o igual a h, mi gráfica es hacia arriba, pero ahora a la izquierda. Entonces de este punto me voy hacia la izquierda. Entonces tener presente eso para hacer la gráfica de la raíz cuadrada. En este caso el dominio viene a ser desde el punto h
hasta más infinito. O sea, del punto H que pertenece al vértice me voy hasta más infinito. Eso viene a ser el dominio. Y el rango va a ser del punto K que pertenece a Y hasta más infinito, porque la gráfica se abre hacia arriba. Entonces ya tenemos el dominio y el rango de esa función. De la misma forma aquí, el dominio viene a ser desde este punto que pertenece a H y en este caso se va hasta menos infinito. Entonces el dominio viene a ser desde menos infinito hasta H. Y el rango viene a ser desde el punto K y en este caso se va hacia arriba. Entonces el rango viene a ser desde K hasta más infinito. Vamos a ver el otro caso. Cuando tengo una función f de x que es igual a por la raíz cuadrada de x menos h más k. En este caso, si el valor de a es menor a 0, la gráfica se abre hacia abajo. Entonces tengo dos formas. La gráfica se va hacia abajo a partir del vértice, pero uno se va a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces yo puedo decir que a menor a 0, o sea, la gráfica es hacia abajo. Pero para que se vaya a la derecha, el x tiene que ser mayor o igual a h. Si x es mayor o igual a h, la gráfica es hacia abajo y a la derecha. En este caso, a partir del gráfico yo puedo hallar el dominio. El dominio, recuerda que son los valores de x, viene a ser del punto h hasta más infinito, porque la gráfica se va hasta más infinito. Y entonces eso viene a ser el dominio de la función. Si quiero hallar el rango, son los valores de y, viene a ser del punto k, y como la gráfica se va hacia abajo, entonces tiene que ser desde k hasta menos infinito. Entonces el rango va a ser desde menos infinito hasta k. De la misma forma, si observo que el valor de a es menor a 0, o sea, se va hacia abajo, pero en este caso observo que k va a ser menor o igual a h. X es menor o igual a h. Si x es menor o igual a h, la gráfica se va a la izquierda. Entonces, desde el vértice me voy a la izquierda. Para hallar el dominio, empiezo de h, el dominio de f, el punto es de h, recuerda que trabajamos con x, desde h hasta menos infinito. Entonces el dominio sería desde menos infinito hasta h. Entonces el gráfico sería desde menos infinito hasta llegar al punto máximo que es h. De la misma forma el rango. El rango sería el punto K, recuerda que se está yéndose la gráfica hacia abajo, el punto K y hasta menos infinito. Entonces el rango de la función va a ser desde menos infinito hasta K cerrado. Tener presente que tanto el dominio como el rango se coloca del menor valor al mayor valor. Entonces por eso que el menos infinito se coloca primero. Vamos a ver la intercepción con los ejes coordenadas. En este caso la intercepción en el eje X. Para determinar el punto de intercepción en el eje X se iguala el valor de Y a 0. Y se va a igualar a 0. Entonces tendría que A multiplicado por la raíz cuadrada de X menos H más K, eso va a ser igual a 0. Tendré que K pasa al otro lado como menos K y el valor de A pasa a dividir. Y ahí desarrollo mi ecuación con raíz cuadrada. Desarrollando puedo obtener un solo valor, un solo punto de corte en el eje X, en este caso X1. Y el punto de corte vendría a ser X1, 0. Recuerde que en este caso en la intercepción X, Y es 0, por eso que es X1, 0. De la misma forma la intercepción en el eje Y. Para determinar el punto de intercepción en el eje Y, X se va a igualar a 0, o sea, X es igual a 0. Entonces yo voy a decir que Y es igual a por la raíz cuadrada, en vez de X pongo 0. Será 0 menos H más K. Entonces tendría que Y va a ser igual a raíz cuadrada de menos H más K. Tener presente que el valor de A de H que está dentro de la raíz, acá lleva un menos. Tener presente que el valor de H, por favor, acá debe ser un valor negativo. Entonces, al hacer mi desarrollo, para hallar la intercepción en el eje Y, el punto de intercepción sería 0, y sub 0, donde y sub 0 va a ser el valor que se obtenga al desarrollar esta ecuación. Entonces, tener presente que en la función raíz cuadrada va a haber un punto de intercepción en el X y va a haber un punto de intercepción en el Y. Veamos acá un ejemplo. Tengo la función f de x que es igual a menos raíz cuadrada de menos x más 4 y esto más 1. Tener presente que el x dentro de la raíz tenemos que darle la forma positiva. Entonces yo tendría que f de x va a ser igual a menos raíz cuadrada de menos, factorizando el menos, sería x menos 4. Una vez que tengo esta forma, recién hallo el vértice, que viene a ser el punto que está dentro de la raíz y el punto que está afuera. En este caso, menos 4, para tomar el vértice h, va a ser cambiando de signo, sería 4 positivo. Y el 1 se mantiene con sus mismos signos, 1. Entonces el vértice vendría a ser 4,1. Hallamos el dominio. El dominio es lo que trabajamos dentro de la raíz. Raíz cuadrada de menos x más 4. Todo el valor que está dentro de la raíz también tiene que ser mayor o igual a 0. Menos x más 4 mayor o igual a 0. Desarrollando esto tendría que x va a ser menor o igual a 4.
Entonces yo voy a decir que el dominio va a ser desde menos infinito hasta 4 cerrado. Vamos a ir al rango a partir de la raíz cuadrada. Tengo la raíz cuadrada de menos x más 4 mayor o igual a 0. Entonces le voy a dar la forma de menos raíz cuadrada de menos x más 4 más 1. Entonces le multiplico por menos y cambia de dirección la desigualdad. Luego le sumo más 1 y sería menor o igual a 1. Todo esto viene a ser y. Entonces sería que y menor o igual a 1. Entonces el rango viene a ser desde menos infinito hasta 1. Ahora vamos a ver la intersección en x. Vamos a ver el punto de corte en el eje x. Para ver el punto de corte hacemos que y sea igual a 0. Entonces sería menos raíz cuadrada de menos x más 4 más 1 igual a 0. En este caso, el 1 pasó al otro lado restando, porque si es más pasa restando, tendría menos raíz cuadrada de menos x más 4 menos 1. Eliminando los menos, tendría raíz cuadrada de menos 4, perdón, de menos x más 4 igual a 1. Elevando al cuadrado, sería menos x más 4 igual a 1. Desarrollando esto tendría que el valor de x va a ser igual a 3. Entonces el punto de corte en el eje x va a ser 3,0. Recuerda que x vale 3 y y vale 0. Ahora vamos a ver la intersección en el eje y. Para hacer la intersección x va a ser igual a 0. Entonces tendría que y va a ser igual a menos raíz cuadrada de 0 más 4 más 1. Tendría y que es igual a menos raíz cuadrada de 4 más 1. Y desarrollando esto tendría y igual a menos 2 más 1. Entonces al final el valor de y va a ser igual a menos 1. El punto de corte en el eje y va a ser x0, y menos 1. Entonces tendría el punto P y el punto Q. Entonces al hacer la gráfica en la función, que en este caso viene a ser la función menos raíz cuadrada de menos x más 4 más 1, o la función menos raíz cuadrada de menos x menos 4 más 1, donde el vértice ya sabíamos que era de 4,1. Perdón, 4,1. Ahora, ubicamos el vértice. En nuestro gráfico, el vértice 4,1. Ahora, observemos el valor que acompaña a, que viene a ser el que multiplica la raíz cuadrada. En este caso, el valor es menos 1. Como a es igual a menos 1, y a su vez menos 1 es menor a 0, la gráfica se va hacia abajo. Entonces la gráfica es hacia abajo. Ahora, ¿de quién depende si es a la izquierda o a la derecha? Del valor de x que hallamos en el dominio. Yo observo que x es menor o igual a 4. Como x es menor o igual a 4, la gráfica es hacia abajo y a la izquierda. Acá tenemos la gráfica. Esto viene a ser la gráfica. Hacia abajo y a la izquierda, porque cumple estas dos condiciones. Ahora, observamos que al ir hacia abajo hay dos puntos de corte, un punto en el x y un punto en el y. El punto de corte en x era 3,0, acá está. El punto 3 en x y el punto 0 en y. Y el punto de corte en y es 0,-1, que viene a ser este punto q. El punto x, perdón, la coordenada de x que es 0 y el punto -1 que pertenece a y. Entonces, esto vendría a ser la gráfica para mi función cuadrática, donde el dominio que hallamos anteriormente, observando la gráfica, sería desde menos infinito hasta 4. Eso viene a ser el dominio. Y el rango también sería desde menos infinito hasta 1, que también viene a ser el rango de la función. Esto anteriormente ya habíamos hallado tanto el dominio como el rango de dicha función. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 57, la 1, la 2, la 3 y la 4, y de la página 158, la número 5. Lo que corresponde tarea para la casa. Tener presente que la número 5 en el gráfico, el punto que corresponde a 0,-21 no es el vértice de la parábola. No vayan a confundir lo que es el vértice. Ese punto no es el vértice. Tener presente eso. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcula el vértice y el rango de la siguiente función. F de x, que es igual al valor absoluto de x menos 4 y todo eso más 8. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el vértice y su respectivo rango. Entonces, yo tengo que tener presente que mi función valor absoluto está dado de la forma a multiplicado por el valor absoluto de x menos h y todo eso agregado más que. De esto yo puedo obtener el vértice de la función. En este caso, el vértice está formado por las coordenadas h, k. En este caso va a ser el valor de h y el valor de k. Ahora, de mi función, de la función f de x. Entonces, de mi función f de x, que esto va a ser igual al valor absoluto de x menos 4 más 8. De aquí voy a sacar el vértice. El vértice
el vértice va a ser el siguiente. El vértice va a ser el valor de, recuerda, viene a ser h y k, entonces el valor va a ser 4,8. Entonces, esto viene a ser el vértice de mi función con valor absoluto. Una vez que tengo el vértice, lo que vamos a hacer es hallar el rango. Pero antes de hallar el rango, vamos a hallar el dominio. Entonces, calculamos el dominio. En este caso, el dominio de la función. Yo tengo que tener presente que en mi función el valor absoluto de x menos 4 siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Es un valor positivo. Esto se va a cumplir para todo valor de para todo valor de x que pertenece a cualquier número real. Cualquier número que va a tomar x, que sea un número real, al reemplazarlo aquí en este valor absoluto siempre va a ser mayor o igual a 0. No importa qué número sea valor positivo o sea valor negativo, siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que el dominio de la función siempre va a ser todos los números reales. Entonces, en este caso, en mi función f de x va a tomar cualquier número real. Entonces, ya tengo el dominio de la función. Vamos a hallar el rango. Entonces, acá vamos a calcular el rango. Vamos a calcular el rango de la función f. Ahora, vamos a partir de este valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto de x menos 4 siempre es mayor o igual a 0. Vamos a darle esta forma. ¿Qué le falta? Le agrego más 8. Entonces, a ese valor absoluto lo que voy a hacer es sumarle más 8. Entonces, acá yo tendría valor absoluto de x menos 4 más 8. Entonces, el mayor o igual a 0 más 8 también viene a ser 8. Ahora, yo observo aquí que esto viene a ser la función f de x. Entonces, yo voy a decir aquí que f de x va a ser mayor o igual a 8. O lo puedo representar de la forma y. Y va a ser mayor o igual a 8. Entonces, para yo saber el rango son los valores que toma y. Entonces, yo voy a decir aquí que el rango de la función va a ser, me dicen que es desde 8 hasta más infinito. Recuerda que y es mayor o igual a 8. Entonces, el rango va a ser desde 8 cerrado hasta más infinito. Entonces, eso viene a ser el rango de la función f de x. Y también ya tengo su vértice, que va a ser 4,8. Entonces, haciendo la gráfica, haciendo su gráfico, tendría mi plano x y y. Para hacer el gráfico del valor absoluto, ubicamos el vértice. El vértice de la función f de x es 4,8. Entonces, ubico el punto 4 y ubico el punto 8. Entonces, la intersección de esos dos puntos viene a ser el vértice de la función. A partir de ese vértice vamos a trazar la gráfica del valor absoluto. Tener presente aquí que el valor de a que acompaña el valor absoluto en mi función viene a ser la unidad. Entonces, el valor de a va a ser igual a 1. Y a su vez eso me dicen que es mayor a 0. Como es mayor a 0, el gráfico va a ir hacia arriba. Entonces el gráfico se va hacia arriba. Entonces mi gráfico sería desde este vértice me voy en forma de V. Esto vendría a ser el gráfico de la función. Entonces esto viene a ser el gráfico de la función, en este caso de vértice 4,8. Esto viene a ser la función y, que es igual a valor absoluto de x menos 4 más 8. Entonces, esto viene a ser la función x menos 4 valor absoluto más 8. Entonces, esta es la representación gráfica de dicha función. Si tú observas el dominio, recuerda que el dominio de la función es todos los números reales. Y tú puedes observar que a partir de este gráfico va a tomar todos los números reales, tanto los negativos como los positivos. Eso vendría a ser el dominio, o sea, los valores que toma x. Y el rango es desde 8 hasta más infinito. Entonces, el rango son los valores que va a tomar y. Observa que el punto que está acá, que viene a ser el vértice de la función, va a partir del punto 8. Y a partir, como observas, se va yendo hacia arriba. Entonces, los valores de y sería todos los valores desde 8 hasta el más infinito. Por eso es que el rango va desde 8 hasta más infinito.
Entonces tener presente eso del dominio y el rango en una función. Ejercicio número 2. Me dice graficar y me da la función y, que es igual a menos valor absoluto de x menos 2, todo eso más 3. Entonces vamos a desarrollar eso. En este caso vamos a hacer la gráfica de esta función. Para yo poder hacer la gráfica tenemos que hallar el dominio, el rango y sus puntos de intersección. En este caso vamos a hallar primero el vértice. El vértice está formado por dos puntos. Recuerda que acá va a ser h y esto va a ser k. En este caso el h sería 2 y el valor de k va a ser 3. Entonces eso viene a ser el vértice de mi función de valor absoluto. Ahora, una vez que ya tengo el vértice, lo que vamos a hallar es el dominio. Calculamos el dominio. Vamos a calcular el dominio de la función. Ahora, para calcular el dominio de la función, tener presente que vamos a analizar el valor absoluto. Yo sé que el valor absoluto de x menos 2 siempre va a ser mayor o igual a 0. Esto se cumple para todo valor de x que pertenece a los números reales. O sea, cualquier valor que va a tomar x y al reemplazar mi valor absoluto siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, como x toma cualquier valor, yo voy a decir que el dominio de la función, en este caso y, va a ser todos los números reales. Entonces, cualquier número real que se tome x siempre va a cumplir esta condición, siempre va a ser mayor o igual a 0. Ahora, ya hallamos el dominio. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el rango. Calculamos el rango. Calculamos el rango de la función. En este caso, a partir de este valor absoluto. Entonces yo tengo aquí el valor absoluto de x menos 2. Yo sé que eso es mayor o igual a 0. Vamos a darle esta forma. Observo que se le ha multiplicado por menos 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar por menos 1. Entonces yo tendría menos valor absoluto de x menos 2. Como se está multiplicando menos, esto cambia de dirección. Acá va a ser menor o igual a 0. 0 por menos 1 sigue siendo 0. Ahora de lo que era mayor igual a 0, o sea un valor positivo, ahora se ha convertido en un valor negativo, menor o igual a 0. Entonces, ¿qué más le falta? Le falta agregar el 3. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumarle más 3. Entonces yo tendría aquí que menos valor absoluto de x menos 2 más 3. Esto va a ser menor o igual a 0 más 3, eso va a ser 3. Ahora, si tú puedes percatarte, todo esto viene a ser y. Entonces, como eso va a ser y, yo voy a decir aquí que y va a ser menor o igual a menos 3. Todos los valores que toma y son desde 3 hasta menos infinito. Entonces yo ya tengo el rango de la función. El rango de la función va a ser desde menos infinito abierto hasta 3 cerrado. Entonces el rango de mi función va a ser desde menos infinito hasta 3. Y el dominio va a ser todos los números reales. En este caso vamos a hallar el dominio de x, que son los valores que toma x. Ahora, una vez que tengo el dominio y el rango, vamos a hacer los puntos de intersección. O sea, para mi eje, ¿qué puntos son los que interceptan? Ahora vamos a hacer los puntos de intersección o puntos de corte. Entonces vamos a colocar puntos de corte o puntos de intersección en el eje X. Vamos a comenzar en el eje X. Para hallar los puntos de corte o los puntos de intersección en el eje X, yo sé que el valor de y tiene que igualarse a 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazando la función, yo tendría que y va a ser 0 y esto va a ser igual a menos valor absoluto de x menos 2 más 3. Aquí voy a hallar los valores de x. 3 que es positivo pasa al otro lado negativo, o hacemos el valor absoluto que es negativo, le paso al otro lado para que sea positivo. O sea, valor absoluto de x menos 2. Negativo pasa como positivo. Esto va a ser igual a 3. Esto viene a ser una ecuación con valor absoluto. Entonces yo tengo aquí que x menos 2 va a ser igual a 3 y que x menos 2 va a ser igual a menos 3. Vamos a hacer el desarrollo de ecuaciones con valor absoluto. Desarrollando aquí tendría que x va a ser igual a menos 2, pasa al otro lado a sumar, sería 5. Y el menos 2 también pasa al otro lado a sumar, sería x igual. Menos 2 pasa al otro lado a sumar y sería menos 1. Entonces, como ya tengo los respectivos valores de x, yo voy a decir que los puntos
en este caso punto 1 va a ser 5,0. Y el otro punto de intercepción sería P2, lo voy a llamar cuando x vale menos 1 y y vale 0. Recuerda que aquí hemos hecho que y sea 0. Entonces, esos son los puntos de intercepción de mi gráfico, pero en este caso en el eje X. Ahora lo que vamos a hacer es puntos de intercepción o puntos de corte en el eje, en este caso en el eje Y. Para hallar los puntos de corte en el eje Y, lo que tengo que hacer es el valor de x igualarlo a 0. Entonces, reemplazando, tendría que y va a ser igual a menos valor absoluto. En vez de x voy a poner 0, sería 0 menos 2 más 3. Yo tendría que y va a ser igual a menos valor absoluto. 0 menos 2 sería menos 2 más 3. Yo tendría acá que y va a ser igual. Valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Sería, en este caso, con este menos sería menos 2 más 3. Entonces y va a ser igual a 3 menos 2, es igual a 1. Entonces yo tengo, cuando x es 0, el punto de intercepción en y. En este caso, solamente hay un solo punto. Ese punto le voy a llamar punto Q. Y sus respectivas coordenadas va a ser, cuando x es igual a 0, y va a ser igual a 1. Entonces, ya tengo el dominio, tengo el rango, tengo el punto de corte en el eje X y ya tengo el punto de corte en el eje Y. Una vez que tengo esos datos, voy a hacer el gráfico de la función. Entonces, vamos a hacer la gráfica de la función valor absoluto. Entonces, la gráfica de y, que es igual a menos valor absoluto de x menos 2 más 3. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Tenemos que tener presente que nuestro vértice era 2,3. Entonces, vamos a ubicar ese vértice. En x sería 2, es punto 1, punto 2. Y en y sería 3, punto 1, punto 2 y punto 3. Entonces, este punto de intercepción entre estos dos puntos chocan en este punto, que va a ser el vértice formado por las coordenadas 2,3. Ahora, tener presente aquí de mi función, el valor de a en esta función es menos 1. Como puedes observar, menos 1 es menor a 0. Entonces, como es menor a 0, la función se abre hacia abajo. Entonces, la función se va hacia abajo, la gráfica se va hacia abajo. Entonces, tener presente aquí que mi punto de cortes, en este caso en el eje X, es el punto 5,0 y el punto menos 1,0. Ubiquemos esos puntos. 5,0, x5, y0. Entonces, x5 sería 1, el punto 1, 2, 3, el 4 y el 5. Este va a ser el punto x5. Y y sería 0. Entonces, este va a ser el punto de corte. El otro punto es menos 1,0. Entonces, acá este 0, menos 1 sería aquí. Ahora, en el punto de corte en el eje Y es 0,1, donde x es 0 y y es 1. Más o menos sería en este punto. Este viene a ser 1. Entonces, mis puntos de corte están en este punto de aquí. Aquí va a pasar la gráfica. Entonces, haciendo el gráfico, recuerda que me voy hacia abajo, la gráfica se abre hacia abajo, no arriba, sino me voy hacia abajo. En este caso va a pasar por el punto menos 1 y 1. Entonces mi gráfico más o menos va a ser de esta forma. En forma de V invertida. Entonces, esto viene a ser mi gráfico de la función menos x menos 2, valor absoluto, más 3. Entonces, este gráfico de aquí viene a ser la función, en este caso lo voy a escribir aquí, y, que es igual a menos valor absoluto de x menos 2, más 3. Entonces, este gráfico viene a ser el gráfico de esta función. Entonces, me pedían graficar y ya tengo el gráfico de la función con valor absoluto. Como te puedes percatar aquí, los puntos de intercepción en x va a estar en menos 1,0 y en 5,0. Y la intercepción en el eje y es en 0,1, que viene a ser el punto de acá. Si queremos ver el dominio van a ser todos los números reales. Para mi valor absoluto siempre son todos los números reales. Y el rango va a ser, veo desde el punto 3, el gráfico como se va hacia abajo, va a ser desde 3 y hasta menos infinito. Entonces el rango sería desde menos infinito hasta el máximo punto 3. Y eso ya habíamos hallado anteriormente. Entonces todo eso viene a ser la solución del ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice,
Grafica la función f de x, que es igual a x al cuadrado más 12x más 32. Entonces vamos a desarrollar eso. Lo que vamos a hacer primero es hallar el dominio y el rango. Pero para poder hallar el dominio y el rango, primero vamos a hallar el vértice. Ten presente que para poder hallar el vértice, está formado por las coordenadas h, k, viene así por una siguiente fórmula. Así que h va a ser igual a menos b, todo esto sobre 2 sobre a. Y k va a ser igual a la función, que en este caso viene a ser la función cuadrática, en este caso del valor h. Entonces, hallemos el valor de h. H va a ser igual a menos b, en este caso tener presente que esto va a ser a, este número va a ser b y este número va a ser c. En este caso, menos b sería 12. Sería menos 12. Todo esto sobre 2 veces la multiplicación de a. En este caso, a viene a ser el valor que multiplica al valor cuadrático. En este caso es 1. Sería 2 por 1. Esto va a ser igual. Menos 2 entre 2 es igual a 6. Yo tengo el valor de h, eso es menos 6. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor de k. K va a ser igual a la función f de h, que vale menos 6. Y lo que vamos a hacer es reemplazar. Sería menos 6 al cuadrado más 12 por menos 6. Y todo esto más 32. Esto va a ser menos 6 al cuadrado, 36. Menos 12 por 6, 72. Más 32. Entonces esto va a ser el valor de k. Entonces, desarrollando esto, yo tengo que el valor de k va a ser 36 menos 72 más 32. Eso es igual a menos 4. Entonces, el vértice va a estar formado por las coordenadas de h, que vale menos 6, y el valor de k, que vale menos 4. Entonces, eso viene a ser el vértice de la parábola de mi función cuadrática. Ahora, una vez que ya hallé el vértice, vamos a ir al dominio. En este caso, el dominio de la función. Para una ecuación cuadrática, el dominio viene a ser todos los números reales. En este caso, el dominio va a ser todos los números reales. Vamos a hallar el rango de la función. En este caso, para hallar el rango de la función, yo tengo que analizar el valor de a que acompaña al x al cuadrado. En este caso, observo que a es igual a 1, porque 1 está multiplicado con x. Como 1 es mayor a 0, entonces yo voy a trabajar con el valor de k. El valor de k yo sé que vale menos 4. Como 1, que es igual a es mayor a 0, entonces el rango de la función va a ser de este menos 4. Como es mayor a 0, me voy hasta más infinito. En este caso cerrado, y me voy hasta más infinito. Entonces eso vendría a ser el rango, y acá tengo el dominio de mi función f de x. En este caso una función cuadrática. Una vez que ya tengo el rango y la función, vamos a ver los puntos de corte. En este caso, puntos de corte en el eje, en este caso en el eje x. Para hallar los puntos de corte en el eje x, lo que tengo que hacer es el valor de y igualar a 0. Entonces, en la función f de x está representada por y igual a x al cuadrado más 12x más 32. Entonces, donde y es 0, entonces sería 0 igual a x al cuadrado más 12x más 32. Lo que vamos a hacer es aquí darle la forma de trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo tendría aquí que 0 igual a x al cuadrado más 12 es un 2 multiplicado por 6 por x, donde el primer término es x y el segundo término va a ser 6. Entonces a este le voy a agregar más 36 y para que no afecte le resto menos 36. Todo esto más 32. Entonces, esto viene a ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo tendría aquí que 0 va a ser igual. Como es trinomio cuadrado perfecto, esto viene de un binomio suma al cuadrado, donde el primer término va a ser x y el segundo término va a ser 6. Todo eso al cuadrado. Que sería menos 36 más 32, eso es menos 4. Entonces, vamos a desarrollar esto para hallar los valores de los valores de x. Menos 4 pasa al otro lado, sería 4 igual a x más 6 al cuadrado. Eso 2 pasa como raíz cuadrada. Entonces yo tendría que x más 6 sería igual a raíz cuadrada de 4. Tener presente que cuando es raíz cuadrada de 4 y estoy hablando de ecuaciones cuadráticas, debo tener dos valores para x. Entonces raíz cuadrada de 4 va a ser 2. Pero esto debe acompañar el más y el menos. Entonces yo voy a decir que menos 12 elevado al cuadrado te va a salir este valor, y también 2 positivo elevado al cuadrado también te sale 4. Menos 2
o 2 positivo elevado al cuadrado siempre te va a salir 4. Entonces, de acá yo voy a hallar los valores. Yo tengo que x más 6 va a ser en este caso 2. Y también voy a decir que x más 6 va a ser igual a menos 2. Entonces yo tendría aquí que x va a ser igual a 6 pasa a restar sería menos 4. Y aquí tendría que x va a ser igual a 6 pasa a restar sería menos 8. Entonces los puntos de corte serían los siguientes. P1 va a ser igual cuando x vale menos 4 y el valor de y vale 0. Y el otro punto de corte va a ser cuando x vale menos 8 y el punto y vale 0. Esos son los puntos de corte para el eje X. Ahora vamos a hallar los puntos de corte para el eje Y. Entonces, ahora vamos a hallar el punto de corte en el eje Y. Para hallar el punto de corte en el eje Y, el valor de X tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a reemplazar en la función. Con la función que Y es igual, era X al cuadrado, pero se va a reemplazar por 0 al cuadrado. Todo esto más 12 por X, que se va a reemplazar 12 por 0. Y acá sería más 32. Entonces vamos a hallar el punto de corte en Y. Y va a ser igual a 0 al cuadrado 0, 12 por 0, 0. Simplemente me quería 32. Entonces Y es igual a 32. Entonces el punto de corte Q va a ser igual cuando X vale 0, Y va a ser 32. Entonces el punto de corte en el eje Y va a ser en el 0.32. Ahora, una vez que ya tengo los puntos de corte y ya tengo mi vértice, voy a hacer la gráfica de esa función cuadrática. Entonces, hacemos la gráfica. Yo tengo que la función Y, vamos a colocar la gráfica, el gráfico, la gráfica de la función Y, que viene a ser igual a X al cuadrado más 12X más 32. En este caso, nosotros sabemos que el vértice está formado por los puntos menos 6, menos 4. Entonces, ubiquemos el vértice. Menos 6x y menos 4y. Menos 6 en la parte negativa, más o menos sería en este punto. Punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá sería menos 6. Y el punto menos 4, que está en eje Y, vendría a ser más o menos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, esto vendría a ser los puntos de intersección donde se va a contener al vértice. Más o menos en este punto de aquí. Ese punto va a contener al vértice. Ahora, tener presente aquí que los puntos de intersección, tanto en X como en Y, viene a ser en este caso, para X hay dos puntos de intersección. Uno va a ser en menos 4, sería menos 1, menos 2, acá menos 4. Y el otro punto sería en menos 8. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8 por aquí. Acá sería menos 8. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Recuerda que es como una parábola, es como una curva. Ahora, tener presente aquí que el valor de A, en este caso el valor de A que acompaña el X al cuadrado es 1. Y a su vez ese valor es mayor a 0. Como es mayor a 0, el gráfico se abre hacia arriba. Entonces quiere decir que se va hacia arriba. Del vértice, recuerda, para arriba o puede irse para abajo. Depende de este valor, como es positivo y mayor a 0, se va hacia arriba. Entonces el gráfico sería desde este punto que es el vértice, lo voy a llamar acá el vértice, formado por los puntos menos 6 y menos 4. Entonces el vértice es menos 6, menos 4. Entonces vamos a hacer la gráfica. Pues tener presente que la gráfica es como una curva más que va a pasar por el eje X, sigue prolongando hasta chocar en el punto Y. De la misma forma aquí, más o menos así. Y así sucesivamente. Y ahí continúa. Entonces, esto vendría a ser mi gráfico de la ecuación cuadrática. Este viene a ser la curva de la función cuadrática, cuyo vértice es menos 6, menos 4, chocan en el punto menos 4,0 y menos 8,0. Y en el eje Y, el punto de corte es 0,32, donde X 0 y el punto Y va a ser 32. Más o menos, este punto de corte va a ser 32. Entonces, esto vendría a ser la gráfica, que lo voy a escribir aquí. Esto vendría a ser la gráfica Y, que es igual a X al cuadrado más 12X más 32. Esto viene a ser la curva, que viene a ser una parábola para esa función cuadrática.
Entonces ya tengo la gráfica para el ejercicio número 3. Si queremos hallar el dominio observando la gráfica, yo puedo decir que el dominio de la función va a ser, dominio son los valores que toma x. Observo que eso se va a abrir y esto a medida que crece va abriendo. Entonces sería de extremo a extremo todos los números reales. Y si yo quiero hallar el rango de la función, en el eje y ubico el punto máximo sería más infinito y el punto mínimo sería en el punto menos 4 que corresponde al vértice de la parábola. En este caso, desde este punto se va hacia arriba. Entonces sería desde menos 4 hasta más infinito. En este caso en menos 4 cerrado y me voy hasta más infinito. Todos los valores de y va a ser desde menos 4 hasta más infinito. Eso vendría a ser el rango de dicha función. Ya tengo el dominio y ya tengo el rango a partir de mi gráfico. Ejercicio número 4. Me dice, si la función f de x, que es igual a raíz cuadrada de x menos 7 más 2, me piden calcular el vértice y su dominio. En este caso vamos a indicar el vértice y el dominio. Entonces, nosotros tenemos que saber que la función raíz cuadrada viene dado de la forma a raíz cuadrada de x menos h, todo esto más k. A partir de esta forma yo puedo hallar el vértice. El vértice está formado por las coordenadas h, k. Tener presente que el valor de h dentro de la raíz tiene que ser negativo, al igual que en el valor absoluto también tiene que ser negativo. Cuando yo tengo este valor, le cambio de signo. Si acá es negativo, pasa como positivo. Tener presente eso. El valor del valor k se mantiene con el mismo signo. Si está más, también sigue siendo positivo. Tener presente eso. Entonces, en la función f de x, que lo voy a representar como y, que es igual a la raíz cuadrada de x menos 7, todo esto más 2. A partir de esta función yo puedo hallar el vértice. El vértice va a estar formado por h, k, donde h viene a ser 7. Y el valor de k va a ser 2. Esto viene a ser el vértice de la función raíz cuadrada. Ahora, ya tengo el vértice. Vamos a hallar el dominio. Entonces, calculamos el dominio. Calculamos el dominio de la función. En este caso, vamos a partir de la raíz cuadrada. Yo sé que la raíz cuadrada de un valor, en este caso x menos 7, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Tiene que ser un valor positivo o el mínimo valor que puede tomar es 0. Entonces, como es la raíz cuadrada de x menos 7 mayor a 0, mayor o igual a 0, el valor que está dentro de esa raíz, o sea x menos 7, también tiene que ser mayor o igual a 0. Despejando x, tendría que x va a ser mayor o igual, 7 pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces x va a ser mayor o igual a 7. Entonces, estos son los valores que va a tomar x. Entonces, mi dominio de la función va a estar formado, como x me dice que es mayor o igual a 7, entonces va a ser de este 7 cerrado, me voy hasta más infinito. Para poder hallar este intervalo, si gustas, puedes hacer su gráfica y te va a salir este intervalo. Entonces ya tengo el dominio de la función. Ahora lo que vamos a hacer es hallarle el rango. Entonces calculamos el rango. Vamos a calcular el rango. ¿De quién partimos? También partimos de la raíz cuadrada. Entonces yo tengo acá raíz cuadrada de x menos 7, me dice eso debe ser mayor o igual a 0. Voy a darle de esta forma. ¿Qué le falta? Le voy a agregar más 2. Entonces le sumo más 2. Entonces yo tendría raíz cuadrada de x menos 7 más 2. Y esto va a ser mayor o igual a 0 más 2, simplemente es 2. Ahora, si te puedes percatar, todo esto viene a ser y, que lo tengo aquí. Entonces, esto va a ser y. Entonces yo voy a decir aquí que y va a ser mayor o igual a 2. Entonces, para hallar el rango de una función, tengo que tomar los valores de y. Observo que y es mayor o igual a 2. Entonces, su intervalo va a ser de este 2 cerrado hasta más infinito. Entonces, eso viene a ser el rango de la función f de x. Entonces, a mí me pedían hallar el vértice y a mí me pedían hallar el dominio. Bueno, ya hallamos el vértice y el dominio y hallamos también su rango. Vamos a hacer su gráfica de esa función. Entonces, vamos a hacer la gráfica de la función raíz cuadrada. Entonces, haciendo la gráfica de la raíz, primero ubicamos su vértice. El vértice es 7,2. Entonces, ubicamos en el eje x el punto 7 más o menos aquí y en el eje y el punto 2 positivo. Entonces, al unir esos dos puntos, esas dos coordenadas,
chocan en un punto. Entonces, este viene a ser el vértice de la función. Ahora veamos si es hacia arriba o hacia abajo. También hay que observar si es a la derecha o a la izquierda. En este caso observemos el valor de A. El valor de A, en este caso en mi función es 1. Recuerda que el valor de A multiplica la raíz. En este caso es 1 y eso es mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, la gráfica se abre hacia arriba. Entonces me voy hacia arriba. Puede ser a la derecha o a la izquierda. ¿De quién depende eso? Del valor de x. En este caso el x, veo que x va a ser mayor o igual a 7. Como x es mayor o igual a un valor 7, entonces eso me indica que se va a la derecha. Entonces el gráfico para esa función va a ser la siguiente. Del vértice que está en este punto me voy hacia arriba y a la derecha. Entonces esto viene a ser el gráfico. Eso viene a ser la función raíz cuadrada. Tener presente que esto va a ser el vértice formado por los puntos 7,2. Y este va a ser la función, en este caso, f de x, que viene que está conteniendo a la raíz cuadrada. Entonces, esa es la función de la número 4. En este caso, su gráfica de la número 4. Si quieres hallar el dominio, recuerda, el dominio son los valores de x, va a ser el punto 7, de este 7 me voy hasta más infinito, que lo tengo acá. El dominio de este 7 a más infinito. Si quiero hallar el rango, viene a ser desde este punto que corresponde a 2 en y, me voy hasta más infinito. Entonces también el rango lo tengo acá, desde 2 hasta más infinito. Entonces del gráfico también puedo hallar el dominio y el rango. Entonces esto viene a ser el gráfico para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular el valor de m y me dan el gráfico donde observo una parábola que viene a ser o viene de una función cuadrática, f de x que es igual a x al cuadrado más m por x más 25. Esto viene a ser la función cuadrática que vamos a desarrollar. En este caso me piden hallar el valor de m. Entonces vamos a desarrollar eso. En esta gráfica, en esta parábola, tenemos que identificar el vértice. El vértice es el punto más bajo del dicho gráfico. En este caso el punto más bajo está en el eje x. Entonces ese punto se va a representar por las coordenadas h, k. Esto viene a ser las coordenadas del vértice de la parábola. Pero ten presente algo. En este punto hay un valor para x, pero para el valor de y es 0. Observa aquí. En este punto hay un valor de x, pero no hay un valor en y. En este caso el valor de que toma y sería 0. Entonces yo voy a decir que el vértice, en este caso de la parábola, se va a dar la forma de h, 0, porque el punto 0 corresponde a y. Entonces, una vez que ya tengo esto, vamos a trabajar con la función. F de x va a ser igual a x al cuadrado más m por x más 25. Yo puedo hallar los valores de h y k. Por ejemplo, el valor de h va a ser igual a menos b sobre 2 veces a. Reemplazando sería menos, en este caso b vale m. Todo esto sobre a, sobre 2 veces a. En este caso el valor de a es 1, sería 2 por 1. Entonces sería menos m sobre 2. Ahora, como ya tengo el valor de h, vamos a hallar el valor de k. El valor de k se halla cuando usas la función f, en este caso de h. En vez de x voy a colocar el valor de h, que viene a ser menos m sobre 2. Entonces, yo voy a decir que k va a ser igual a la f de menos m sobre 2. Entonces, tener presente que si va h, reemplazando sería h al cuadrado más m por h más 25. Entonces, ahora yo sé que el valor de h es igual a menos m sobre 2, reemplazaría en vez de h. Sería menos m sobre 2, todo eso elevado al cuadrado, más m multiplicado por h, que vale menos m sobre 2. Todo esto más 25. Entonces, desarrollando tendría que k va a ser igual. Menos m sobre 2 al cuadrado sería m al cuadrado sobre 4. M por m sería m al cuadrado, todo esto sobre 2. Si es más por menos, va a ser menos. Y todo esto va a ser más 25. Pero tener presente que el valor de k, aquí el valor de k es igual a 0. Porque el valor de k pertenece
al punto en el eje X. Cuando hay un punto en el eje X, recuerda que el valor de Y es 0. Entonces, acá como le pertenece a Y, eso va a ser igual a 0. Entonces acá lo igualamos a 0. Entonces desarrollando esto tendría m al cuadrado sobre 4 menos. Para hacerlo homogéneo, lo que voy a hacer a ambos en esta fracción, multiplicar por 2. Sería 2 por sobre 2. Entonces sería 2 por m al cuadrado y abajo sería 2. 25 positivo pasa como menos 25. Yo tendría acá m al cuadrado sobre 4 menos 2 por m al cuadrado sobre 4. Esto es igual a menos 25. Como ya son homogéneos, colocamos un solo denominador que viene a ser 4 y sería m al cuadrado menos 2m al cuadrado sería menos m al cuadrado. Es igual a menos 25. 4 pasa a multiplicar y tendría que m al cuadrado va a ser igual a 4 por 25. Eso es igual a 100. Los signos menos se eliminarían. Entonces yo puedo hallar el valor de m. M va a ser igual a 10. Sacándole la raíz cuadrada, yo voy a decir que m es igual a 10. Observamos algo aquí, pero recuerda que cuando tengo una potencia cuadrática debe salirme dos valores para esa variable. En este caso, m al cuadrado. M al cuadrado es igual a 100. Entonces, al sacar raíz cuadrada, no solamente te va a salir 10 positivo, también sale 10 negativo. En este caso, entonces yo puedo decir que m va a ser más o menos 10. Recuerda que si tengo 10 elevado al cuadrado vale 100, o si tengo menos 10, también elevado al cuadrado sale 100. Ahora la pregunta es, si m va a ser 10 positivo o m va a ser menos 10 o un 10 negativo. ¿De quién depende eso? Depende de esta igualdad. Me dicen que h es igual a menos m sobre 2. Tener presente que el valor de h es positivo porque h le corresponde a las x positivas. Como puedes percatarte, h es positivo porque está en la zona positiva de la x. Si h fuera negativo, estaría en la zona negativa de las x y de acá partiría mi parábola. En este caso, como h está en la parte positiva, entonces yo voy a decir aquí que h tiene que ser mayor a 0. Entonces, para que h sea mayor a 0, este valor que me salió de h, que es menos m sobre 2, también tiene que ser mayor a 0. Entonces yo voy a decir aquí que m sobre 2 negativo tiene que ser mayor a 0. Entonces de aquí es lo que vamos a hallar el valor de m. Entonces tengo menos m sobre 2 mayor a 0. Eliminando eliminando el signo menos, tendría que m sobre 2 va a ser menor a 0. Cambio de dirección la desigualdad. 2 pasaría a multiplicar y tendría que m va a ser menor a 0. Entonces el valor de m tiene que ser menor a 0, o sea un número negativo. Recuerda que yo tenía dos valores para m. M era igual a 10 y también que m era igual a menos 10. Como sé que m es menor a 0, entonces el valor que va a tomar m va a ser menos 10. Entonces este es el valor que toma m. Entonces la respuesta para el ejercicio número 5 va a ser cuando m es igual a menos 10. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, grafica la función y, que es igual a menos raíz cuadrada de 2 menos x menos 10. Entonces vamos a graficar eso. Vamos a empezar a sacar su vértice, dominio y rango, los interceptos para al final hacer la gráfica. Entonces, yo observo aquí que en la raíz siempre debe ser primero el x. Pero acá observo que el 2 es primero y luego el x está en el segundo término. Y además está a signo negativo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es y va a ser igual. Vamos a acomodarlo. Sería raíz cuadrada. En este caso, como x es negativo, lo que voy a hacer es tratar de convertir a positivo. Para hacer eso, lo que voy a hacer es factorizar el menos. Sería menos, factorizando menos me quedaría. A menos x le factorizo el menos, me queda simplemente x. Y a 2 positivo le factorizo un menos, me queda menos 2. Entonces yo tengo x positivo en esa raíz. Todo esto menos 10. A partir de esto yo voy a hallar su vértice. Entonces yo tengo que el vértice va a ser igual. Recuerden, el vértice se tomaba el valor de h y luego k. En este caso, h pasa con signo cambio. O sea que es menos 2, el h aquí va a ser 2 positivo.
y acá el valor de acá va con tu signo. Si es menos 10, acá va a ser también menos 10. Entonces eso viene a ser el vértice para esa función de raíz cuadrada. Ahora, como ya tengo el vértice, vamos a ir al dominio. Calculamos el dominio. Entonces, ¿cómo partimos para hallar el dominio? Simplemente de la raíz. Tengo que la raíz cuadrada de 2 menos x. Vamos a partir de esta función de aquí. Si trabajo con esta también te va a salir lo mismo, no hay problema acá. Si es mayor o igual a 0, entonces todo lo que está dentro de una raíz también tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, 2 menos x va a ser mayor o igual a 0. El 2 pasa al otro lado, tendría menos x mayor o igual a menos 2. Eliminamos el signo menos, tendría que x va a ser menor o igual a 2. Entonces, ya tengo el valor de x. Para hallar el dominio simplemente tengo que saber los valores de x. En este caso me dicen que x es menor o igual a 2. Entonces el dominio va a ser desde menos infinito hasta 2 cerrado. Entonces, eso va a ser el dominio para esa función. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo del rango. Calculamos rango. Vamos a calcular el rango. Entonces para calcular el rango le vamos a dar esta forma de y. En este caso vamos a tomar todo este valor de aquí. Entonces yo tendría aquí, comenzando de la raíz, tendría raíz de 2 menos x. En este caso vamos a trabajar con esto. Tengo raíz cuadrada de 2 menos x y yo sé que eso es mayor o igual a 0. Vamos a darle esta forma. Yo observo que aquí está menos raíz, entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicarle por el signo menos. Entonces le multiplico por menos 1 para que cambie de signo. Entonces yo tendría aquí menos raíz cuadrada de 2 menos x. Y esto va a ser, al multiplicar con el por menos 1, cambia la dirección de la desigualdad. Va a ser menor o igual a 0, porque 0 por menos 1 es 0. Luego, ¿qué más le falta? Le voy a agregar el menos 10. Entonces, acá lo que voy a hacer es, en este caso, le resto menos 10. Entonces yo tendría aquí menos raíz cuadrada de 2 menos x menos 10. Menor o igual a 0, le resto menos 10, me queda menos 10. Entonces yo observo aquí que todo esto viene a ser y. Entonces yo ya tengo los valores de y. Y va a ser menor o igual a menos 10. Entonces yo puedo hallar el rango. El rango de la función son los valores que toma y. Yo observo que y es menor o igual a menos 10. Entonces el rango va a ser desde menos infinito hasta menos 10. Si tienes dudas, puedes hacer el gráfico y de ahí sacar su intervalo. Entonces ya tengo el dominio, ya tengo el rango de la función. Ahora vamos a hacer el intercepto o el punto de corte en el eje X y Y. Entonces acá vamos a hacer puntos de corte en el eje X. Cuando tengo los puntos de corte y de intercepción en el eje X, el valor de y tiene que ser igual a 0. Reemplazando la función, tendría que y va a ser igual a 0, esto es igual a menos raíz cuadrada de 2 menos x menos 10. Este menos raíz cuadrada de 2 menos x lo paso al otro lado. Si es negativo pasa como positivo. Tendría raíz cuadrada de 2 menos x. Esto va a ser igual a menos 10. Acá observa algo. No vayas a pasar raíz cuadrada como potencia 2. Ten presente algo. Mira, observa esta igualdad. Raíz cuadrada de 2 menos x me sale un valor negativo, o sea, es igual a menos 10. Eso es algo ilógico porque ya mencionamos que la raíz cuadrada de un número siempre tiene que ser mayor o igual a 0. No te puede salir de respuesta a un número negativo. Entonces, como no hay un valor de una raíz cuadrada que te salga un número negativo, entonces yo voy a decir aquí que x pertenece al conjunto vacío. O sea, no hay un valor que cumpla dicha igualdad. Y como no hay un valor que cumpla dicha igualdad, no hay un punto de corte o de intercepción en el eje X. O sea, mi gráfica no va a pasar por el eje X. Tener presente eso. Ahora lo que vamos a hallar es el punto de corte en el eje Y. Entonces vamos a hallar ahora el punto de corte en el eje Y. Para que haya un punto de corte en el eje Y, yo tengo que decir que x va a ser igual a 0. Entonces reemplazando la función tendría que y va a ser igual
menos raíz cuadrada, yo tengo 2 menos x, pero recuerda que x es 0, entonces sería 2 menos 0. Todo esto menos 10. Yo tendría que y va a ser igual a menos 2 menos 0, 0, perdón, 2 menos 0, 2, y simplemente me queda raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 10. Entonces, y es igual a menos raíz cuadrada de 2 menos 10. Esto viene a ser mi punto de corte cuando x es igual a 0. Entonces yo voy a llamar el punto Q, que está formado por x que vale 0, y el valor de y, que es menos raíz cuadrada de 2 menos 10. Entonces eso va a ser mi punto de corte en el eje y. Ahora lo que vamos a hacer es el gráfico. Entonces vamos a hacer la gráfica. Nosotros sabemos, pero para hacer la gráfica, que el vértice está formado por el punto 2, menos 10. Entonces ubiquemos el vértice en el gráfico. Mi eje X, tengo mi plano, ubicamos el punto 2 que corresponde a X, más o menos por aquí sería el punto 2. El punto menos 10 que corresponde a Y, en la parte negativa, más o menos 10 sería por aquí. Esto viene a ser menos 10. Entonces, al interceptar las prolongaciones de esas coordenadas, chocan en este punto. Ese punto de ahí viene a ser el vértice de mi función raíz cuadrada. En este caso sería menos 2, menos 10. Entonces, hay que ver si es hacia arriba o hacia abajo. Puede ser derecha o izquierda. Hay que averiguar eso. ¿Cómo averiguo eso? Simplemente por el valor de A. Recuerda que A es el valor que acompaña a la raíz cuadrada. En este caso mi función, recuerda que mi función es y, que es igual a menos raíz cuadrada de 2 menos x. Esto va a ser menos 10. En este caso el valor de A que acompaña la raíz, en este caso es menos 1. Como es menos 1, esto es menor a 0. Entonces si es menor a 0, el gráfico se abre hacia abajo. Entonces mi gráfico se va hacia abajo, puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. ¿De quién depende eso? Del valor de x. Observo que x es menor o igual a 2. Entonces como es menor o igual a 2, se va a la izquierda. Entonces es hacia abajo y a la izquierda. Entonces mi gráfico sería de la siguiente forma. Es hacia abajo y a la izquierda. Entonces más o menos sería en esta forma. Eso vendría a ser mi gráfico de la raíz. Entonces yo le voy a decir aquí la función y. F de x, que viene a ser y. Entonces esto viene a ser mi función menos raíz cuadrada de 2 menos x menos 10. Como te puedes percatar, esta gráfica no pasó por el eje x. Nosotros ya habíamos hallado el intercepto y puedes observar que no va a interceptar x. Pero sí interceptó el eje y en el punto 0, menos raíz cuadrada de 2 menos 10. Entonces yo voy a decir que este punto de aquí, que está interceptando y, va a ser menos raíz cuadrada de 2 menos 10. Entonces, esto viene a ser mi gráfica de la función raíz cuadrada. Puedo hallar el dominio si el dominio hallamos. El dominio va a ser los valores que están en x, que va a ser desde el punto 2 hasta el menos infinito. Entonces el dominio viene a ser desde menos infinito hasta 2 positivo. Y el rango está desde el punto en y, que viene a ser menos 10, y se está yendo hacia abajo, o sea, hasta menos infinito. Entonces sería desde menos infinito hasta menos 10. Entonces ya tengo el dominio y ya tengo el rango para mi función con raíz cuadrada. Entonces eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, del gráfico hallar su regla de correspondencia. Entonces observo que tengo mi plano, tengo un gráfico. En este caso es una parábola. Como es una parábola, vamos a hallar su regla de correspondencia, o sea, una función cuadrática. Observamos que en esta parábola debemos encontrar su vértice. En este caso el punto que viene a ser este punto de aquí, donde tiene unas coordenadas, en este caso el h, que corresponde a x, y tiene su otra ordenada que le corresponde a y, que viene a ser k. Esto viene a ser el vértice. Está formado por el punto h, k. Ahora, nosotros observamos que en la gráfica, que es una función cuadrática, f de x, es una función cuadrática, tiene interceptos en el eje x, en los puntos 2 y 8. Tiene una intercepción en el eje y en el punto menos 4. Entonces vamos a trabajar con intercepciones. Entonces, sea la función f de x, que viene a ser la función cuadrática, que lo vamos a representar por a x al cuadrado más b por x
más C. Entonces, tenemos que hallar el valor de A, de B y de C para poder hallar mi función cuadrática y tener su regla de correspondencia. En este caso vamos a trabajar con los interceptos. Entonces vamos a buscar aquí puntos de intercepción o de corte. En el eje X. En el eje X los puntos de corte o de intercepción, ¿cuáles son? Aquí está el punto 2 y el punto 8. Entonces, tenemos el punto 1 que está formado por las coordenadas 2,0 y el punto 2 que está formado por las coordenadas 8,0. Entonces, vamos a trabajar con esos puntos de corte. Comenzamos con el primer punto, que viene a ser punto 1, que está formado por las coordenadas 2,0, hacia este punto de aquí. En este caso, yo voy a decir aquí que los valores tanto de x y y son los siguientes. X va a ser igual a 2, recuerda que el primer término es 2 y el valor de y en este caso va a ser 0. Entonces mi función voy a reemplazar. Tener presente que la función f de x viene a ser y, que es igual a por x al cuadrado, más b por x, más c. Reemplazando tendría, en este caso y valdría 0, esto va a ser igual, en vez de x voy a colocar 2, sería 2 al cuadrado, que viene a ser 4a, más 2 por b, más c. Ahora vamos a hallar el otro vértice, el otro punto. En este caso el punto 2. En este caso lo voy a llamar ecuación 1. Punto 2 está formado por 8,2, cuyos valores de x y y son los siguientes. X en este caso va a ser 8 y y va a ser igual a 0. Reemplazando la función tendría que y es igual a 0 y tendría x al cuadrado, que es 8 al cuadrado, sería 64 multiplicado por a, más 8 por b sería 8b y más c. Entonces a esto vamos a llamar ecuación número 2. Entonces, como esto es ecuación número 2, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Nos faltaría hallar una tercera ecuación. ¿Y de dónde voy a hallar esa tercera ecuación? Del punto de corte e intercepción ahora en el eje Y. Entonces acá voy a decir punto de corte o de intercepción en el eje. Si en el eje Y hay un punto de corte que es menos 4. Lo vamos a representar por la letra Q. Y el punto de corte en este caso es cuando x vale 0, y vale menos 4. Entonces sería 0, menos 4. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la función. Esto me indica que x va a ser 0 y el valor de y va a ser menos 4. Entonces, reemplazando, tendría que y vale menos 4, va a ser igual a por 0, en este caso al cuadrado, más b por 0, más c. Como esto es a por 0, va a ser 0. b por 0 también va a ser 0. Entonces yo voy a decir que el valor de c, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a menos 4. Entonces yo tengo el valor de c. Reemplazo en estas dos ecuaciones y voy a hallar el valor de a y el valor de b. Entonces en la ecuación 1 tenía 4a más 2b, en este caso era más c, pero c vale menos 4, entonces sería ahora menos 4. Y esto era igual a 0. Menos 4 lo mando al otro lado y tendría 4a más 2b va a ser igual a 4 positivo. Ahora vamos a trabajar con la ecuación 2. En este caso la ecuación 2. Yo tenía en la ecuación 2 que era 64a más 8b. Era más c, pero el valor de c vale menos 4. Entonces eso va a ser igual a 0. Tendría que 64a más 8b, eso va a ser igual a 4. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es juntar esas dos ecuaciones. Entonces yo voy a llamar esto ecuación 3. Esto le llamo ecuación 4. Yo voy a decir de la ecuación